Saludamos a esta hora a nuestro segundo invitado. Nos acompaña ya en los estudios el economista Carlos de la Torre, analista económico, exministro de Finanzas. ¿Cómo está, economista? Buenos días, qué gusto tener acá, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Según el Banco Central, el buen desempeño de las exportaciones no petroleras hasta el primer trimestre del 2025 es uno de los factores que han incidido en la recuperación de la economía ecuatoriana. Según la máxima autoridad del Banco Central, esta recuperación se sustenta en un desempeño favorable del sector exportador no petrolero, un alto nivel de remesas enviados por los migrantes ecuatorianos y un crecimiento en el nivel de depósitos y créditos en el sistema bancario, que por cierto tiene unas utilidades exuberantes. ¿Cómo entender esta situación? ¿Realmente estamos en un proceso de recuperación económica? Le pregunto, economista, ¿y cómo entender esta situación de las utilidades bancarias cuando en la población la gran mayoría ni siquiera puede con su salario básico acceder a la canasta básica familiar? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, evidentemente hay cifras macroeconómicas que parecerían alentadoras, pero hay que entender que esto es producto de lo que se llama técnicamente el rebote. Llegamos a una situación tan crítica en meses anteriores con una recesión de la economía, un crecimiento del Producto Interno Bruto negativo de menos 2%. Y evidentemente las mismas fuerzas de la economía, sin que haya habido ninguna gestión de parte del gobierno, empiezan a articularse de tal suerte que se generan estas cifras positivas, que muchas de ellas tampoco son producto ni siquiera de la propia dinámica de la economía ecuatoriana, sino por ejemplo en el caso de las exportaciones no petroleras, tiene mucho que ver con los precios internacionales de ciertos productos que el Ecuador exporta. Ahora también hay que tener en cuenta qué tanto nos van a beneficiar estos elementos que aparentemente se presentan como positivos o cuál es la realidad que está detrás de ellos. Por ejemplo, en el mismo caso de las exportaciones, buena parte de los recursos que se generan por la venta de productos en el exterior no ingresan a la economía ecuatoriana. Ya existen estudios del propio Banco Central del Ecuador de años anteriores de que entre un 30 y un 70%, dependiendo del producto que se exporta, no ingresan esos recursos a la economía ecuatoriana. Entonces, ¿de qué dinámica se puede hablar interna si es que no están ingresando todos los recursos? Porque los exportadores dejan fuera ese dinero para otros fines. En el caso que estamos evaluando de la recuperación aparente de la economía ecuatoriana desde otras perspectivas, por ejemplo, en el caso de los depósitos bancarios, hay que entender que la misma dinámica monetaria y económica genera un crecimiento relativamente constante de los depósitos, pero eso no significa que del otro lado existan problemas como el que tenemos ya desde hace varios trimestres, inclusive desde el año 2023, en que tenemos una caída del consumo, y esto se ha visto con más claridad en el año 2024, y yo no me fiaría mucho de lo que anuncian, y no digo el Banco Central como institución, porque yo tengo muchísimo respeto y consideración por los funcionarios de carrera del Banco Central, sino sus autoridades. Justamente hace un año, en junio de 2024, el gerente general del Banco Central del Ecuador anunciaba que se había acabado la época de vacas flacas y que se iniciaba ya la recuperación de la economía ecuatoriana. Y justamente el tercer trimestre de ese año vimos una caída del consumo, y para el cuarto trimestre del 2024 vimos la caída de la producción. Y cuando se anunciaba todo esto y los primeros impactos que se vieron en el tercer trimestre del 2024, ni siquiera estaban definidos por el tema de los apagones, eso se ve más adelante. Entonces, ¿qué credibilidad se tiene de una entidad que inclusive en el mes de octubre del año 2024 anunciaba que el PIB de la economía ecuatoriana crecería en 1%, cuando la realidad al cierre a diciembre de ese año cerró en menos 2%? Entonces yo no me fiaría de esas expectativas, de ese optimismo aparente del Banco Central del Ecuador. ¿Cómo está, economista? Qué gusto, buenos días. ¿Hay posibilidad, cómo están las cosas, por cómo se ve la orientación del gobierno al haber asumido este nuevo mandato, de que el PIB logre recuperar esos puntos porcentuales que bajó el año anterior? Difícilmente. A ver, hay ya algunas proyecciones que realizan organismos multilaterales y apenas le dan un poco más del 1% o el 1% de crecimiento de la economía ecuatoriana, y eso que todavía nos falta medio año enterito y no sabemos qué pueda suceder frente a lo que ha sucedido respecto del contrato con Progen que se estaría rescindiendo de parte del gobierno. ¿Qué es lo que va a pasar si es que entramos en otro periodo de estiaje y tenemos nuevamente apagones? Eso evidentemente
evidentemente impactará negativamente en el crecimiento de la economía, y quizás ese 1%, un poco más, que están ya advirtiendo algunos organismos internacionales, ni siquiera se logre y repitamos desgraciadamente la tónica del 2024 con una caída del PIB. Uh-huh. Economista, ¿cómo se entiende que mientras la banca haya crecido con sus utilidades exorbitantes durante este año, uno de los récords más importantes de los últimos años, en la economía ciudadana, en la economía del día a día, los ecuatorianos en su gran mayoría, esos 7.3 millones de personas que están sobre el nivel de pobreza, no pueden acceder ni siquiera al 70% de la canasta básica familiar? ¿Cómo se explica, cómo se entiende que mientras la población no tiene para sustentarse debidamente, el sector bancario tiene buenas utilidades? ¿De dónde viene ese dinero? ¿Cómo se forman esas utilidades? Bueno, tenemos que entender primeramente que hay dos economías que están conviviendo en el mismo país. Es decir, una economía de muy pocos habitantes, que es muy dinámica, en la que funcionan los negocios, funcionan determinadas actividades. Y es ahí donde se enmarca buena parte de la dinámica del sistema financiero nacional, y que recibe recursos y crecen los depósitos. Pero tenemos en cambio otra gran economía donde estamos la mayoría de los ecuatorianos, que no está en esa lógica, y evidentemente ahí es donde se generan todos estos problemas que estamos viviendo. Y hay que entender que en economía hay una máxima que se llama el juego de suma cero, que es lo que significa que lo que unos ganan es lo que otros pierden. Y en una situación de crisis resulta que muchos estamos perdiendo, pero siempre va a haber unos pocos que estarán ganando lo que los demás estamos perdiendo, y ese es el tipo de conducción que se le está dando a la economía en la actualidad. Es decir, lo que se está es de alguna manera reforzando esta situación de dos economías, una en la que prácticamente es de supervivencia de la mayoría de las personas, y otra en cambio muy dinámica, que se está nutriendo justamente de los recursos que se están desplazando de esa gran economía de los pobres. Y en esa gran economía puede haber dinero proveniente de fuentes ilegales, narcotráfico, etcétera, todo ese tipo de delitos que ahora mismo financian a los grupos de delincuencia organizada. A ver, con un poco de técnica, nosotros sabemos que cuando crece el ingreso nacional, es decir, la producción y evidentemente los recursos monetarios asociados a esa producción, evidentemente crece el consumo y el ahorro. Pero ¿qué es lo que tenemos? Un PIB que tiene signo negativo en su tasa de crecimiento. Eso que quiere decir que está decreciendo ese ingreso y está decreciendo el consumo. Entonces la lógica nos diría que los depósitos también tendrían que decrecer, y ahí es donde nos queda esa gran interrogante. Uh-huh. ¿Qué es lo que está nutriendo esta pequeña economía que es altamente dinámica, que no se está explicando desde cómo está compuesta la economía en su totalidad, desde sus procesos productivos, desde sus propios elementos constitutivos? Entonces ahí evidentemente nos queda un amplio espacio para sospechar que hay dinero ilegal que está impulsando esta dinámica de la economía que sí se mueve. Uh-huh. Ahí hay hay unos datos, economista, que el otro día, a propósito del operativo en el que allanaron las viviendas de Fito y que capturaron a los familiares de Fito, se han ido conociendo, ¿no? Una familia que pasó a lavar algo así como 34 millones de dólares en el sistema financiero nacional, por un lado. Por otro, la pareja actual o expareja, pasar de tener $150 en la cuenta a tener una cuenta con miles de millones de dólares. Y hubo un dato que se quedó ahí flotando, que pocos medios de comunicación, incluido le dieron relevancia por allá por enero, febrero del 2023, que es el que publicó CELAC, en el que se da cuenta de que hay una cifra de entre 4.000 y 5.000 millones de dólares que se estarían lavando en el sistema financiero nacional. Hay otros que son más osados, ¿no? Y dicen, no, acá se están lavando casi 10.000 millones de dólares. El tema es cuándo se van a empezar a sincerar esas cifras para tener una radiografía absolutamente certera, verdadera, de cuál es el estado de las finanzas y de la economía de nuestro país, porque probablemente lo que estemos viviendo es una ficción. A ver, ¿qué es lo que ha sucedido en estos últimos años y que también ha sido cuestionado desde varios frentes? Es el hecho de que las autoridades responsables de poder evaluar y contrarrestar el lavado de dinero no han hecho su gestión. Ahí tenemos a la misma Superintendencia de Bancos, tenemos a la UAFE, y no conocemos ninguna acción concreta que se haya hecho en este sentido. Pero si usted vende su auto o vende un terreno, 5.000, 10.000, 15.000 dólares, y va a depositar en el banco, a usted le investigan su vida.
Exactamente. ¿Qué pasa con los delincuentes? Y es evidente que buena parte del lavado no se lo hace en dinero en efectivo, por una simple razón inclusive técnica. En lo que corresponde a la liquidez de la economía ecuatoriana, es decir, todo el dinero de la economía ecuatoriana, siempre ha ido creciendo, pero es fundamentalmente debido a los depósitos. Hay que entender que los depósitos corresponden a casi el 75% del dinero en la economía ecuatoriana. Y ahora que estamos cundidos de temas de narcotráfico, de lavado de dinero, que es Vox Populi, que esto está sucediendo, resulta que el dinero físico cada vez es menos proporcional frente al total del dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que los depósitos están creciendo en un contexto en que se sabe que hay más lavado de dinero. Entonces la pregunta es, bueno, si es que el lavado fuera a través de dinero físico, es decir, en efectivo, que es lo que se supone, debería ser al revés, pero resulta que el dinero físico en la economía ecuatoriana está creciendo menos que proporcionalmente que los depósitos. Entonces eso nos da luces de que buena parte del lavado sí se está realizando a través del sistema financiero nacional. Otra de las explicaciones que ha dado la autoridad del Banco Central es que el manejo de las reservas internacionales ha permitido un adecuado funcionamiento de la dolarización. Se habla de unas reservas internacionales con una cantidad bastante importante, superior a los 8,000 millones de dólares. ¿Es así? ¿Se ha dado un buen manejo a las reservas internacionales? Y le pregunto esto porque además ya la ministra de Economía ha anunciado préstamos de organismos multilaterales y montos de ese préstamo se van a destinar, por ejemplo, para financiar esta ampliación del bono de los 1,000 días que ha anunciado el gobierno nacional. Ya, bueno, ese es un error en cuanto a entender cómo funcionan las reservas internacionales, y es penoso que las autoridades del Banco Central insistan en plantear como que el nivel de las reservas es resultado de alguna gestión que ellos han hecho. El nivel de las reservas internacionales se define a partir de lo que se llama la balanza de pagos, es decir, los dólares que entran y salen de la economía por diversos factores, y qué es lo que ha incidido positivamente en las reservas internacionales. Evidentemente, el incremento de las exportaciones. Si bien no todo el dinero entra, una parte del dinero de las exportaciones crecientes entra a la economía, pero fundamentalmente las remesas de los migrantes. Ellos son los causantes de que las reservas internacionales crezcan. De ahí las reservas internacionales, para que se tenga una idea con lo que es la dolarización, prácticamente no significan nada y funcionalmente no tienen nada que ver con la dolarización. El total de reservas internacionales equivale al 10% de la liquidez total de la economía, es decir, el 10% de todo lo que es la dolarización. Entonces, desde esa perspectiva, un fortalecimiento o empeoramiento de las reservas no tiene absolutamente nada que ver con la dinámica monetaria interna de la economía nacional. ¿Se puede saber cuál es, digamos, como para que la gente también lo tenga claro, y nosotros también, yo no tengo esa cifra en la cabeza, economista, cuál es el aporte a la economía de los migrantes? Como para que también le demos el valor que se merecen los migrantes, que además ahora en Estados Unidos podrían empezar a pasarla mal, ¿no? Por toda esta arremetida que hay por parte de la administración Trump, en relación a, por ejemplo, lo que ingresa por exportaciones. Bueno, lo que ingresa por exportaciones en realidad es una cantidad muy importante, pero lo que corresponde a reservas, solo para comparar reservas con lo que son las remesas de los migrantes, las remesas de los migrantes son aproximadamente el 50% de las reservas internacionales en este momento. Estamos hablando de entre 4.500 y 5.000 millones de dólares. Solo para comparar con otra cifra, esto es más que todos los ingresos petroleros de la caja fiscal. ¿Y estas remesas podrían disminuir una vez que se termine el tratamiento de esta normativa en los Estados Unidos que propone la imposición de un tributo a las remesas de los migrantes? Definitivamente que eso va a tener un impacto, porque esto va a desincentivar el envío de remesas por los canales formales, que son sin ninguna duda los más importantes. Se potenciará la informalidad, seguirán llegando remesas de manera informal, pero inclusive la cuantificación de las remesas que llegan por canales informales es mucho más difícil. El Banco Central del Ecuador realiza encuestas, tiene algunos mecanismos para determinar eso, pero no se realiza con precisión, y eso sin duda redundará en una reducción de las cifras de remesas que entren al país. Me pasa un dato el buen amigo Jonathan Baez, y dice: mientras hay personas que viven con $1.70 al día, existen personas con ingresos de más de $8,000 diarios. En un informe que ellos han publicado recientemente, ¿no? en su portal digital Equatori. ¿Cómo se pueden corregir estas distorsiones, economista? Con, digamos, sí, una política pública económica que apunte hacia la redistribución, pero si tenemos un gobierno liderado por un heredero
como el señor Noboa, que es propietario de la fortuna más grande del país y está rodeado de igual manera de gente de su mismo círculo. ¿Cómo hacemos para que esa riqueza no simplemente llegue y se concentre en las familias más ricas, sino que de alguna manera se redistribuye en el país? Bueno, primeramente es un tema de decisión política, es decir, tiene que haber la predisposición desde las autoridades de un gobierno para orientar su política económica en función de redistribución de la riqueza, redistribución del ingreso y para favorecer a los más pobres. Pero eso, como digo, tiene que tener detrás una voluntad política. Si no existe aquello, si es que el objetivo que se tiene no es el de favorecer a la mayoría de los ciudadanos, evidentemente no podemos esperar una política económica en ese sentido, y más bien lo que vamos a ver es un plan de negocios en función de atender ciertos intereses particulares, que desgraciadamente creo que por ahí va la cosa en este momento. Economista, ¿cómo hacen los ecuatorianos con un salario básico de $400 para cubrir más de $800 que está ahora mismo la canasta básica familiar? $812.30 según la última estadística presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos INE. ¿Cómo hacen esos ecuatorianos para subsistir en el país? Bueno, eso es lo que evidentemente se refleja del otro lado con las cifras de pobreza, 7 millones de ecuatorianos sumidos en la pobreza. Y esto también nos da cuenta de dos elementos adicionales. Uno, por el hecho de que estemos dolarizados, nosotros somos un país poco competitivo porque tenemos costos laborales altos, pero el otro problema, el más grave, es que teniendo costos laborales altos, es decir, entendiendo que el salario básico comparado con otros países de América Latina está muy por arriba en el caso del Ecuador, en cambio el costo de vida es el otro problema, es tan pero tan alto que ni siquiera un salario en dólares que comparativamente es elevado puede alcanzar a adquirir una canasta básica. Entonces eso demuestra también que el nivel de precios de nuestra economía es exponencialmente elevado comparado con otras economías, lo que a nosotros nos vuelve en una situación compleja, es decir, tenemos un problema de competitividad a nivel externo que no se resuelve fácilmente, y por el otro lado tenemos un costo de vida tan elevado en el Ecuador que conjuntamente lo que se traducen es de un menor bienestar de la población, y frente a todos los problemas que ya estamos indicando acá, la situación evidentemente se presenta muy grave. Ahora, el asunto que nos han querido vender permanentemente durante la época de campaña y por supuesto también ahora que el presidente Noboa ya está en funciones, lo del famoso riesgo país y de que ha reducido el riesgo país. O sea, mientras más te endeudas, menos baja el riesgo país, y ahí hay, digamos, más allá del titular que siempre el gobierno trata de sacarle provecho, ¿no? Hay un objetivo detrás de eso, economista. A ver, antes de entrar en el detalle de lo que es el riesgo país, de lo que está sucediendo, solo pongamos una comparativa. En enero del año 2018, alcanzamos un nivel de riesgo país de 430 puntos. Yo ahí era el ministro de Economía y Finanzas. Gobierno de Moreno. El gobierno de Moreno. Es el riesgo país más bajo que el Ecuador ha alcanzado en los últimos 12 años. Eso es la mitad de lo que se tiene en este momento y luego de la baja que se ha producido en las últimas semanas. ¿Pero qué es el riesgo país? Es un indicador que calcula un banco privado de inversiones en Nueva York, JP Morgan, que lo que básicamente está indicando es cuál es la capacidad que tiene un país de atender sus obligaciones externas, es decir, si va o no va a pagar la deuda externa. Y eso también da cuenta de cuánto se exigiría al país en términos de intereses si es que se le va a prestar más dinero. El problema es que acá eso los medios le dan a entender a la gente de que es un indicador de que la economía del Ecuador va bien. No, para nada. No significa eso. No, lo que significa es que el gobierno tiene más recursos para pago de deuda o tiene menos recursos para pago de deuda. No tiene nada que ver con el manejo interno de la economía, si está manejándose de forma adecuada en términos del beneficio de las personas o no. Simplemente repito, si el gobierno tiene más dinero para pagar deuda o tiene menos recursos para pagar deuda. Eso es lo que mide el riesgo país. Muchísimas gracias, economista. Muy gentil por acompañarnos y por explicarnos cómo está ahora mismo la situación económica de los ecuatorianos. Muy amable. Gracias. Muchas gracias también.